Luis Tedesco nació en Buenos Aires en 1941, es poeta y editor literario, autor de Cuerpo, Paisajes, Aquel corazón descamisado, Lomas del Mirador, Malón en cautiverio, El sin de mi aparente, entre otros. En su último libro, Poesía política, recorre su escritura e incluye 3 poemas inéditos. Aquí lo tenemos, ¿eh? Poesía política, editado por Ediciones en Danza. Aquí lo tenemos, Poesía política, Ediciones en Danza y un recorrido por gran parte de sus libros anteriores, ¿no es cierto? De esto vamos a hablar. De Luis Tedesco vamos a hablar en el día de hoy, el poeta elegido, el artista elegido para meternos en un recorrido y una conversación con Luis Tedesco. La primera pregunta que le hacemos en una charla que obviamente sintetizamos para compartir con ustedes es ¿cómo se vinculan la poesía y la política? Como todo se vincula con la política, todo lo que hacemos tiene que ver con la política. Y la poesía, por supuesto, no escapa a ello. Eh, ahí, digamos, hay formas de encarar la política, hay formas activas como la militancia y hay formas que tienen que ver con el lenguaje. La lengua que utilizamos tiene que ver mucho con cómo hacemos la política. La lengua de un país tiene que ver con su política. La lengua que adoptamos como forma de expresarnos eh, tiene que ver con la política. En el caso nuestro, fundamental, que venimos de un idioma heredado, el idioma castellano que hablan los españoles, se diferencia muchísimo con nuestra manera de hablar. Y ahí viene el gran trabajo de Luis Tedesco, que toma la tradición de la lengua castellana, la lengua de los reyes de España, y la mezcla con nuestro hablar plebeyo, ¿no es cierto? La mirada de los sectores marginados, de las personas que están corridas por el sistema, por ejemplo, la mirada del trabajador, del que usa sus manos para trabajar, ¿cuánto se vincula con su obra? Lo cuenta el poeta. Darle voz exactamente a, digamos, no solo a los más explotados, al desamparo. La voz del desamparo. Yo he tratado de dar voz al desamparo, o sea, a aquello que ha sido de alguna manera sometido a las leyes y a las consignas de una sociedad capitalista que, bueno, que ejecuta sobre los trabajadores su poder de mando. Entonces, los condena a trabajar casi sin sentido y sin proyecto. Bien, y es la voz de Luis Tedesco, efectivamente, un poeta que dice, elijo hablar desde este punto de vista. Y por ejemplo, esto se ve en el lenguaje, después cuando nos lea vamos a encontrar esas palabras, ¿no? En un ratito. Pero claro, es una palabra que aparece y que utiliza el lenguaje de la calle. Este es el punto, ¿no? Esta es una de las elecciones y la elección del punto de vista que elige el poeta con el cual indagamos un poquito más en el sentido de su obra, en el punto de vista, en la mirada política y poética de Luis Tedesco. Aparentemente el mundo no cambia por las palabras que se pronuncian en contra de las injusticias, malversaciones, etcétera. Pero sí permanece como un lugar al que podemos recurrir para saber que hay algo que anda mal en la realidad de las cosas. Transformar la realidad ha sido un propósito digamos, de todos los intentos humanos. Yo creo que la poesía no puede erigirse con su palabra en modo de transformar la realidad. Sí, en el modo de resguardar una manera de, digamos, de ser
de las cosas que se acerque más a lo que debería ser. Hablar mestizo en lengua indecisa, así se llama uno de los libros que retoma en este Poesía Política Luis Tedesco. Es una recopilación, hay poemas inéditos y uno de los poemas elegidos tiene que ver con aquel libro del año 2009. Lo lee el poeta. Boca gruesa, crispada, patotera, piel parda como surco de una herida. El ojo no mira, el ojo se esconde detrás de la capucha, detrás aún del dibujo felino del anteojo. Un lado de su cara es ancha, el otro chupado por la viruela, cruzado por el cinturón borracho de su padre. Carucita le dicen, querosene, porque incendia los cuerpos cuando mata. Tiene 20 años. Le dieron con saña, en la casa, en la cana, en cada calle pisa la sangre de su sombra y dice, me verán, ya me verán, soy de aquí, yo mato y robo, quemo, me despejo, el asco de vivir es mi alimento. El asco de vivir es mi alimento. Y ahí está, ¿no? Contaba en la charla que compartimos fragmentariamente recién Luis Tedesco que una vez lo intentaron asaltar, él se resistió, tuvo éxito en la resistencia a ese asalto y después se preguntó cuál es la lengua que hablan esos personajes si tuvieran que hablar poéticamente. Y ahí escribe una serie de poemas que están en este libro y que son extraordinarios. Así escribe Calle con Y y demás cuestiones para darle voz a los que no tienen voz poética y también para representar, ¿no?, un posicionamiento ante el mundo. Un gran poeta que tenemos el gusto de recibir. Hacía tiempo que queríamos hacerlo y se concretó. Así que un privilegio, ¿no?, de tantos que nos damos en Biblioteca IP. Después de la pausa, Margarita García Roballo, la encomienda, la familia, la extranjería, los vínculos y muchos